Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes estén. Gracias por una vez más acompañarnos y que estudiamos juntos la Biblia. Hoy, en martes 2 de noviembre, un día atípico para los que vivimos en El Salvador, celebra la mayor parte de gente religiosa católica el Día de los Santos Difuntos. Y el gobierno pues da asueto para todo mundo, los crédulos y los no crédulos. Entre esos estamos los cristianos evangélicos, pues que aprovechamos para descansar un poco. Bueno, supongo que eso es así por lo que mi hija pequeña me contó, que las cuentas de Facebook de sus contactos, fotos en la playa, de paseo y cosas parecidas. En fin, espero que hayan pasado un día de descanso. Para mañana volver a una semana de trabajo. Así que vamos a pedir la guía del Señor y por favor nos unimos todos en oración. Buen Dios y Señor, gracias por una vez más mostrar tu gracia para con nosotros. Te pedimos perdón por todas las cosas que no hacemos bien y te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija ahora que vamos a estudiar tu palabra. Señor, cualesquiera sean las necesidades que están pasando tu iglesia, por favor escucha nuestro ruego. Si son enfermedades, problemas en el matrimonio, problemas financieros, y qué sé yo, Señor. Por favor, gracias por escuchar nuestras peticiones. Guíanos, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, vamos con segundo de Crónicas, al capítulo 8 hasta el capítulo 11. Adelante, Jenny. 1. Tomar por esposa a la hija de Faraón. Salomón no cometió solo una torpeza en cuanto a sus errores maritales, cometió varios, muchos, en semejante cantidad. Es un abuso de mi parte intentar sugerir cuál es el peor. Pero sí voy a decir que esto es uno de los peores y de los primeros. ¿Cuál? Casarse con la hija del faraón. Algunos historiadores han intentado justificar este matrimonio explicando que en la antigüedad habían muchos matrimonios políticos por conveniencia, por gobierno, y que Salomón se veía obligado a una alianza como esta. Diría yo, no solo en el pasado, todavía hay gente que hace cosas así. Conveniente o no, el pueblo de Israel no obraba en acuerdo a lo que todos hacían. Israel estaba en la época de oro, en su más grande apogeo, por la gracia de Dios y por ser un pueblo diferente, no por ser un pueblo igual que los demás. Y estaba amplia y categóricamente prohibido este tipo de matrimonios. Además que en esa nación la poligamia no era permitida, no era algo que Dios aprobara, así que Salomón cometió error tras error al respecto. Y sé que van a preguntar, bueno, pero ¿y qué pasó con la sabiduría de Salomón? Él lo explica en el libro de Eclesiastés, que hubo un momento de su vida que se desvió, que intentando probarlo todo, arruinó todo. Y que de no ser porque se volvió a Dios, pues quizá habría terminado en el infierno. Yo soy uno de los que cree que Salomón fue salvo.
tengo las razones bíblicas para defender mi pensamiento, aunque admito que uno o dos tendrán los suyos para decir que no, pero no es nuestro asunto de hoy. Bien, esa con la pregunta 1. 2. Saba. Saba, esta es una de las historias para mí intrigante y emocionante. Saba es hoy Yemen, Arabia del Sur. Por geografía sabemos que, la historia, sabemos que era y ha sido un reino rico, bueno, en la historia. Era muy rico, mucho oro, especies, madera, y qué sé yo, cuántas cosas más. Eran muy conocidas en la historia también sus reinas. Y digo sus reinas porque en esa parte de la historia hablar de gobierno femenino era casi una blasfemia en un mundo tan machista como en ese entonces, aunque las cosas no han cambiado mucho hoy día. Pero si aún hoy día sorprende el liderazgo femenino, imagínense en ese entonces, pero ellas eran famosas. Se dice, voy a ir a la atrás de una vez, Jenny, porque la importancia de la reina de Saba no es tanto su... Belleza. Bueno, no dice belleza. Su dinero. Tampoco su dinero. La mayor parte de gente siempre relaciona a la reina de Saba por su expresión, que había escuchado muchas grandes cosas de Salomón, pero que cuando estuvo ahí, ella le dijo a Salomón que todo lo que había escuchado, lejos de ser una exageración, era todo lo contrario. Que aún la servidumbre de Salomón se vestía mejor y vivía mejor, mucho mejor que los príncipes de otros reinos. Y que la sabiduría, la grandeza, la suntuosidad de Salomón no tenía comparación. Eso es lo que la mayor parte del mundo sabe sobre la reina de Saba, y debo también acotar que eso es lo que algunos predicadores explotan. Para bien o para mal, el asunto es que a mi gusto eso no es lo más importante de la reina de Saba. Para mí la parte más importante es esta. Ella se convirtió al Dios de Israel. O sea, que eso fue una oportunidad de evangelismo. Y si piensan que es solo mi gana de interpretar, por favor, lean una vez más la opinión de la reina. Van a descubrir que ella dice, bendito el Dios de Israel, que ha dado a Salomón. Y las palabras que dice son ya no la de una mujer incrédula, sino de una mujer creyente en ese Dios. ¿De dónde vino su conversión? Obviamente de la conversación con Salomón. Sí, las grandezas y la suntuosidad debieron impresionarla. Algunos incluso dicen que tuvieron un tórrido romance. Nos sorprendería Salomón, ¿no? Pero la Biblia no dice eso, así que son conjeturas, válidas o no, conjeturas. No es eso lo relevante es la manera como ella se convierte, como sus palabras, y debo decir más que el etíope, recordarán en el libro de los Hechos, Nuevo Testamento, que viene a Jerusalén, que ya si no es convertido, ya es una persona bastante crédula en el Evangelio. Y la pregunta es, bueno, ¿y usted de dónde supo del Evangelio? Usted vive en África. Sí, que ha hecho un viaje acá a Jerusalén y que en tan poco tiempo tuvo todo ese cambio. No, ya había sido adoctrinado
Y en historia sabemos que en esa parte de África, proveniente de este encuentro, hubo un despertar y un despertar hacia la fe del Dios de Israel. Que, claro, cuando los primeros misioneros del cristianismo comenzaron su tarea, uno de los discípulos, cuyo nombre no recuerdo, se dice también, y no en la Biblia, historia secular, historia fuera de la Biblia, que precisamente fue hacia África en su trabajo misionero. Así es que eso es lo rescatable de esta historia, no la grandeza ni de uno ni de otro. Siga. 4. 666 talentos de oro. Esta es una pregunta a la que voy a deberles respuesta. Pastor, ¿cómo se le ocurre poner una pregunta cuya respuesta no tiene? Por eso la escribí, porque hasta donde yo he leído, mis referentes dicen en forma esquiva que parece una gran coincidencia. Pues yo me niego a aceptar de que esto es una coincidencia. Todos sabemos de que la Biblia está conectada de una u otra forma a la historia misma. Y este número no me satisface pensar que es una simple coincidencia. Y los que nunca leyeron y se están preguntando de qué habla ahorita el pastor, bueno, especialmente si están en el carro, internet, porque me imagino que los del club de lectura ya leyeron esto. Dice que cada año a Salomón le llevaban su ingreso, no sé si era ingreso bruto o ingreso neto, no sé si el bruto era él, pero dice que eran 666 talentos de oro. O sea, el número 666 está ahí. Y obviarlo, es mejor callar, no sabemos. ¿Que había alguna relación con Salomón? No lo creo. No lo creo por el libro de Eclesiastés. De que se trata de alguna alusión a la venida del anticristo relacionada con suntuosidad, lujos y grandezas, pues quizá por ahí puede andar. Uno de mis referentes dice que esto se traduciría hoy día en 281 millones de dólares al año. ¿Se imaginan? Y no estoy seguro si el dato es fidedigno, pero 281 millones de dólares. Bueno, este señor, pero la Biblia eso sí lo dice, que no hubo ni habrá alguien tan grande y tan rico como lo fue él. Eso sí ya lo había dicho el Señor. Bien, sigamos. 5. Trono de marfil cubierto de oro. Esto también me llama la atención. Otra de las grandes torpezas de Salomón, imagínese, mandarse a hacer un trono de marfil cubierto de oro. ¿Puede usted imaginar algo como esto? El exceso de lujo, la obscena suntuosidad. Es obsceno. ¿Pero qué? Si es un gobierno rico, ¿por qué no? Porque Dios había prohibido este tipo de exhibicionismo. Además, ¿para qué? Nada más para que los demonios lo persiguieran. De hecho, hubo tiempo en que dieron en el blanco por su torpeza. Por cierto, no voy a recomendar la serie porque tiene muchas escenas que yo jamás recomendaría. Sin embargo, debo confesar que la vi. Fue para HBO, creo que su producto estrella durante algunos meses o años, y que compitió mucho contra Netflix.
puntualmente hablo de la serie Juego de Tronos. El trono por el cual peleaban todos los reyes y al cual giraba incluso la esposa o la novia de los dragones, giraba alrededor de un trono que el productor de esa película es un genio, eso sí debo decirlo, y que tiene algunas alusiones bíblicas sin duda, pero como sea, mi punto es, hay un trono que está edificado con una cantidad de espadas de todos los reyes que han muerto peleando por ese trono. Porque el que se sentaba en ese trono era el rey de los reyes de esa época. Entonces todos peleaban por sentarse en ese trono. Pero la suerte era que terminaba la espada de ellos también en el trono, porque terminaban muertos. Si alguna vez se sentaban eran días, meses. ¿Por qué? Por la avaricia, por la envidia, por la ambición del poder. Y para los que no la han visto, les voy a dar una mala noticia, les voy a contar en qué termina. Termina en que el dragón, que para mí es la más impresionante figura, porque me gusta la ciencia ficción, quema el trono con una espumarada, con un aliento de fuego, no sé cómo se le dice, derritió el trono. ¿Por qué? Porque asesinaron a su reina, que era la protagonista. Creíamos todos, pero no era ella. Ahí termina. La lección es grande. Todos aquellos que ambicionan el poder terminarán quemados por el fuego. Ese trono hecho de espadas de grandes guerreros, de grandes reyes, cuando al fin se alcanza, es la muerte. Pobres aquellos que van por la vida queriendo alcanzar tronos, apostándole a la grandeza, a la consecución de logros, en lugar de apostarle a la filosofía que nuestro Señor Jesús predica. La humildad, la modestia, el vivir en paz, el disfrutar la familia. ¿Y saben qué más? Pensando en el convulsionado mundo en que vivimos, aunque siempre hemos vivido así. Hoy la gente dice, no, hoy es peor que nunca. Ya he dicho antes, lo único que es diferente es que el pueblo de Israel volvió a Jerusalén y eso activa todas las profecías. Pero todo lo demás siempre fue igual. ¿Por qué lo digo? Siempre hubo pandemias, siempre hubo terremotos, siempre hubo pestes, mortandad, siempre hubo guerras que sabíamos menos porque había menos información, cierto, pero existieron. Y haciendo eco de eso, debo decir, ahora que las noticias gritan, lo escucho, no las veo, de cómo el mundo está peleando por el poder. Bueno, yo tengo que preguntarme quién es ahora, o quiénes son ahora los hombres más poderosos del mundo. A ver, díganme, sugieran, ¿quiénes son? A ver, vos, Jenny. No sé. Rusia. Cualquiera, un nombre. De Rusia. A ver, mamá. El de Rusia. Putin. Bueno, es un candidato. El de China. Ese se me olvida porque no puedo mencionar su nombre. El dictador de China. ¿Quién más? Pero China ahorita con la pandemia está, pero que China está temblando con la pandemia otra vez. ¿De Ay, veras? ¿Qué? ¿Otra van vez? a poner cuarentena completa. ¿Otra vez? Otra. Wow, solo escuché, no en las noticias, sino en uno de los analistas, de que en Disneylandia de China lo cerraron y con todos los turistas.
Miles de niños ahí adentro les pusieron cuarentena. Pero dicen que fue otro acto de dictadura, más que un acto de estrategia médica. Bueno, pero ¿quién es el otro? ¿Habrá otros? Gabo dice Elon Musk. ¿Y ese de dónde es, Gabo? Hombre, tenés que decirme cómo. Solo el nombre te digo. Ese no sé de dónde es. Ok, pero supongamos que Biden está entre uno de esos. Biden, te dije. Ya habías dicho Biden. Bukele. No puedo hablar de nuestra política. ¿Cómo se llama? ¿Y el de Israel? Ese no sé, no me acuerdo el cómo de se llama. Bill Pero Gates. no, ese no aparece como un hombre poderoso. Romeo Aún Amin. si lo es. ¿Sí? ¿Qué dice Romeo? Romeo Amin dice Bill Gates. Bill Gates tiene poderío económico, pero no militar y menos político. Y el hermano Larín dice que el presidente de China se llama Xi Jinping. No puedo mencionar. Ok, ¿por qué le llevé a esto? Miren los modelos políticos de cada uno de estos gobernantes. ¿Qué tipo de modelos son? Y hagan una balanza. ¿De qué estoy hablando? Supongamos que es el de China. ¿Qué modelo está usando China? Dictadura, ¿no? ¿Qué modelo está usando Rusia? Muy cercano a la dictadura. ¿Qué modelo ocupa Biden? Democracia. La pregunta es, ¿será la democracia el modelo a seguir? ¿Será el otro el modelo? Alguien dijo, no, el balance entre esos modelos. ¿Dónde está el balance? El mundo va a seguir. Y esto no es nuevo. Eso fue el pleito de Benito Mussolini con... Ya no me acuerdo quién estaba al otro lado. Entonces no se llamaban dictaduras, se llamaban comunismo. Pero iban tras lo mismo. El Juego de Tronos, ¿no? La locura de Salomón. Este les enseñó a hacerse un trono de marfil con oro para considerarse dioses. ¿Saben qué es lo triste de toda esta historia? ¿Cuándo David salió con una cosa de esas? ¡Nunca! Entonces le pregunto a este Salomón, ¿y vos no le aprendiste nada a tu papá? ¿Y el Papa? ¿Y el Papa? Con su suntuosidad. Bueno, pero él no tiene poderío militar. Tiene poder religioso, pero no el poderío militar, que finalmente es... No todo el mundo. China no lo respeta. Rusia no lo respeta. Bueno, Putin sí, porque he leído que se dice a sí mismo religioso, pero no. Ya se pasaron. Que Aquí ya hay me una pasé. pregunta. Sí. Y Gabo dice que es un emperador billonario nacionalizado canadiense de origen africano. Pero no me dijiste de dónde, Gabo, de dónde gobierna. Origen africano. ¿Dónde gobierna? Hay una pregunta. Ajá. ¿O ibas a terminar? No, dale. Dice, el hermano Larín pregunta, se dice en 2 de Corintios 9:27 que la plata en el reino de Salomón era como piedras y había madera de cedro en abundancia. Entonces, ¿por qué más adelante el pueblo se sentía sofocado por los tributos después de su muerte? Es que, hermano, en primer lugar no dice que la plata era como piedras. Dice que había tanto oro y tanta riqueza que a la plata no le prestaban atención. O sea, eran tan ricos que, bueno, esto no nos importa. O sea, sí tenía valor, no como el oro. Muy parecido a nuestros días, diría yo. Ahora, ¿por qué inmediatamente después se quejaron? Ellos no se quejaron de pobrezas, se quejaron de maltratos, se quejaron de abusos, se
quejaron de corrupción, de eso se quejaron. Les voy a mostrar el ejemplo exacto, que viene a consecuencia de este tonto trono de marfil. Los de Israel llegaron y le dijeron a Roboam, el hijo de Salomón: mire, si usted nos quita impuestos, nosotros le servimos. Y si Roboam hubiera escuchado a los ancianos, les hubiera bajado los impuestos. Y supongamos que no se los baja, se los deja, pero los trata con respeto, con amistad, les da algunas regalías, como todo conocido político no sabio. Para mí eso no es sabiduría, es un poco de manipulación y demagogia. Pero en fin, digamos que hace eso. Los ancianos, los dirigentes, los príncipes de Israel, de las 10 tribus, hubieran dicho: bueno, este es igual que el papá, entonces sigamos en una especie de democracia, porque debemos decir eso. En ese entonces Israel gozaba, sí era monarquía, pero todavía tenían la teocracia como modelo de gobierno. Entonces ellos pagaban tributo a la monarquía, respetaban la monarquía, pero no la adoraban. A David lo respetaban, no lo veneraban. Prueba de ello es que al hijo van y le dicen: mire, ni siquiera por amor a su padre vamos a permitir esto. Pero en fin, el necio Roboam decide seguir los consejos de su gabinete político, su nuevo gabinete político, que a quienes buscó un montón de muchachitos, sin experiencia, sin bagaje político, sin sabiduría, sin rédito de empresa privada. No sabían nada. Estos niños se habían criado con Roboam, fueron a la universidad con él y heredaron un gobierno rico. Nacieron literalmente en cunas de oro. Todos estos niños que llevó Roboam al gobierno van y le dicen a Roboam: mire, si su papá los trató duro, usted trátelos peor. Si su papá les daba de flagelos, usted látigos con escorpiones. Y el tonto y necio de Roboam, en lugar de escuchar a los viejos sabios, a los viejos políticos, que usted me dirá: pero es que ya por viejos no tenían una pizca. Aquí está la prueba. La edad siempre tiene ventaja, absolutamente siempre. ¿Que es cierto que los viejos se pueden equivocar? Sí, pero yo creo que lo hacen a propósito. Y note que yo no me estoy incluyendo entre los viejos. Yo quisiera decir que estoy entre la mitad. Ni muy viejo ni joven. Así que me puedo ir por los dos extremos a mi gusto y a conveniencia. En fin, escuchó a los jóvenes y miren qué termina. Dicen los de Israel: pues entonces quédese solo. Y lo abandonaron. Roboam quiso declararles la guerra. Dios la detuvo, la guerra civil. ¿Saben por qué la detuvo Dios? Porque el reino de Israel iba a acabar con el reino del sur. O sea, iba a acabar con la monarquía davídica. Y con eso acababa con el linaje del Mesías príncipe. Dios en su gracia pone alto y no deja que eso suceda. ¿De dónde viene este asunto? Lo que acabo de decir. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la pregunta? Me perdí. Que por qué se estaban quejando. Se estaban quejando de la corrupción de Roboam, de sus abusos, de estos niños haciéndose más ricos y olvidándose del pueblo. De eso se quejaban. Oiga, pastor, parece
que es una historia de la política del mundo actual. ¿No les dije antes que el único cambio es que las profecías ya están cumplidas, excepto la del arrebatamiento de la iglesia, que uno de estos días sucederá? Gracias por acompañarme. ¿Ibas a saludar o decir algo en los Sí. últimos 30 segundos? Está conectada Digmara. Hola, Dip. Qué bueno, gracias por estar con nosotros. Saludos a Bob, A la hermana a la Evita. hermana Evita y también a... ¿Cómo me pude...? Paquito. A Paquito. Saludos. Gracias por conectarse. Sandra Marargueta de Los Ángeles. Ellos, perdón, no dijiste, Ah, sí. ellos están en el sur de Nicaragua, en el Pacífico, una playa hermosa. Siga. El tío Carmelo, Magdalena Hola, tío. López, Sandra Mar de Hermana California. Magdalena. ¿Quién dijo de California? Sandra Marargueta. Hola, hermana Sandra. Hermano Romeo Amin. Romeo, buenas noches. Hermano Henry de Zacatecoluca. Hola, hermano Henry. ¿Cómo está en Zacatecoluca? Aquí está muy fresco. A ver qué pasa por allá. Mil gracias. Quisiéramos platicar más, pero no hay tiempo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos mañana a trabajar con mucho entusiasmo, pidiendo el cuidado y la protección de nuestro Dios. El que tenga oídos, ya lo dije. Bueno, como ya lo dije, en buena hora repetirlo. Oiga lo que el Espíritu dice. Buenas noches.